One, somos todos. Voz One, el podcast. Bienvenidos una vez más a Voz One, el podcast de la Universidad Americana del Noreste. Muy contenta de que estés acompañándome en este episodio porque también estamos de manteles largos, ya se les hizo costumbre y les gusta estar aquí. Y es que el día de hoy, en este episodio de ¿qué quieres ser de grande? Probablemente tú te lo has preguntado muchísimas ocasiones e incluso si ya estás grandecito te sigues preguntando qué más quieres hacer en esta vida. Entonces el día de hoy me acompaña Fermín Muela, director general de la Universidad Americana del Noreste, y el rector Giovanni de la Peña Merlos. Ellos dos me van a ayudar ahora sí que a platicar contigo de decir, tienes 17, a los 18 tienes que tomar pues una decisión que pues va a ser para toda la vida, entonces te vamos a dar la palmadita y la patadita de la buena suerte para que no te equivoques en el camino de buscar alguna carrera profesional, o si te equivocas o tambaleas un poquito, pues respires, te tranquilices y puedas retomar el camino hacia tu futuro profesional. Acuérdate de seguirnos en todas las redes sociales, estamos como One Oficial y tenemos un montón de contenido para ti. Entonces, tú, ¿qué quieres ser de grande? Giovanni, ¿tú qué querías ser de grande cuando eras chiquito? Pues mira, yo siempre quise ser abogado, no me preguntes por qué, pero desde que estaba en primaria yo dije, yo quiero estudiar Derecho. Y ya, te quedaste. Y ahí me quedé hasta que me dijeron que podía estudiar agronomía y dije, bueno, creo que lo mío es el Derecho definitivamente. De agrónomo no te imagino. No me veo yo tampoco de agrónomo. Pero pudiste haber funcionado. No, yo totalmente distinto a Giovanni. Creo que yo de niño siempre quise ir por la clásica que quiere un niño, que es ser deportista. O sea, siempre me han apasionado los carros, las motos, la velocidad, y yo quería ser piloto de Fórmula 1. Aunque, ahora, recordemos que yo soy de Tampico y no había go-karts, que es donde generalmente inicia cualquier piloto su carrera. Entonces, pues no me pude ir para allá, pero después quería ser futbolista. Y más adelante, pues te das cuenta que esos son hobbies. Y nunca tuve la claridad que tenía aquí Giovanni de querer ser abogado, contador, financiero, ingeniero, hasta muy tarde en mi vida, pero después platicaremos un poquito de ese tema. A ver, yo empecé estudiando ingeniería y es un tema que quiero tocar porque hice estos test de orientación vocacional y a diferencia de Giovanni, que le salió abogado o agrónomo, a mí me salió guardabosques. Me acuerdo perfecto, temas de naturaleza, y dije, no, pues esto no está funcionando, esto no está bien. Y no tenía nada de claridad de qué es lo que quería hacer o qué es lo que quería estudiar. Y me acabé yendo por ingeniería industrial. ¿Por qué? Porque es la carrera que todo el mundo me decía que debía de estudiar. Es la carrera de ese momento. Estoy hablando 2003, 2004, hablaba muchísimo de ingeniería, y ingeniería industrial es una que tiene un espectro muy amplio, y me fui para allá. Okay. Y en el primer año me di cuenta que no me gustaba mucho y que la materia que más me gustaba, que estaba llevando, era contabilidad y finanzas. Siempre, toda mi vida había sido muy financiero o muy orientado hacia las empresas, rentabilidad, las acciones. Y oye, pues, si me gusta esto, o es algo que me interesa mucho, y aparte es la materia que más me está gustando, pues creo que no ando en el camino correcto. Me cambié a licenciatura en administración financiera y pues ahí se puede decir que lo tuve claro de cierta forma. Te estoy hablando 19 años. Pero en el proceso de la carrera, creo que todavía había ciertas dudas si había elegido correctamente o no. Y tampoco tienes esa chance ya me equivoqué una vez, estoy en esta segunda, ¿será, no será? Pues le sigo para adelante. Pero después en el camino te vas dando cuenta o vas reflexionando en muchas cosas que puedes previamente hacer mejor para tomar esta decisión de carrera y estar más enfocado en un inicio. Ya, y es que es eso, o sea, y lo comentaba al inicio. Si te equivocas, pues ahora sí, haz una pausa, pero no te detengas.
nunca pares. Por ejemplo, tenemos a Fermín de que estudia, se mete en una carrera, se da cuenta que siempre no, pero estaba esa espinita, esa materia que le prendía el foco a Fermín y decía, mejor por este lado. Entonces también como estar muy abiertos a equivocarse. Entiendo que se involucra dinero, que se involucra tiempo, pero realmente si te vas a dedicar a eso para toda la vida y luego vas a tener una vida que no te gusta porque no estás haciendo lo que no te apasiona, entonces pues ahora sí que hacia dónde te haces. Contrario a ti, Giovanni, que desde siempre la justicia, el derecho, las causas sociales. Sí, mira, a ver, sin duda yo creo que algo que mencionó Fermín y que creo que todos nuestros estudiantes están pasando es a qué me voy a dedicar el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque antes decíamos, ¿a qué me voy a dedicar 30 años cuando había un sistema de pensiones y de jubilaciones que se iba la gente a los 50, ¿no? Ahora no, ahora nos vamos a dedicar toda nuestra vida profesional, laboral, nos vamos a dedicar a algo, pero fíjate que lo importante, lo que tenemos que tomar como decisión es lo que nos apasione. Si te fijas, cuando hablaba Fermín acerca de cuál era la materia que más le llamaba la atención, que más le gustaba, era porque le apasionaba las finanzas. Y de ahí descubrió su camino y descubrió su sentido de vida. Muchas personas lo descubren antes, muchas personas lo descubren durante y muchas personas lo descubren después de estudiar una carrera. Entonces, como tú bien lo dices, muchas veces el tiempo no importa porque se pierde más cuando uno se equivoca al tomar la decisión correcta. Y se equivoca al tomar la decisión correcta cuando no hace caso a su yo interior, a su voz interior, que es la pasión. Entonces, parte importante de eso es decidir si cuando tú ya estás en tu momento de decisión, te atrae, te promueve, te incentiva y te hace ser feliz, si cuando lo estás estudiando te llena, te hace ser pleno y sobre todo encontrar un sentido, y si cuando sales realmente dices, esto me veo para siempre. Si no, siempre es bueno reivindicar el camino y tomar decisiones, porque al final de cuentas a eso nos venimos a este mundo, a tomar decisiones. ¿Tú cuántos años tenías cuando dijiste, sabes qué, abogado? Yo estaba en segundo de secundaria y fue cuando llevamos orientación, por primera vez que empezaron a hacer los test. Lo primero que te decían era, a ver, bueno, pon 3 carreras que tú quisieras. Y ya, yo realmente la primera que puse fue abogado y ya de ahí ya no me salían más. Entonces ya después fue así como que, bueno, a ver, déjame estudiar ciencias políticas y déjame estudiar, me acuerdo mucho que era también una parte de administración. Yo vengo de una familia de profesores y dije, nunca voy a ser profesor. Y entonces por eso siempre es importante decir nunca digas nunca, porque yo dije, no me voy a dedicar a la educación, yo voy a ser abogado, no voy a ser profesor, etcétera. Y mira, me dedico a la educación y es algo que me apasiona, aquí está mi sentido de vida. Pero cuando juntas las dos pasiones, por ejemplo, el derecho con la educación, bueno, pues puedes hacer cosas maravillosas como las que hemos hecho aquí en Derecho en Guane. Claro. Yo quiero agregar una cosa, Ana, que decía Gio, que es bien importante. Viene esta etapa de 16, 17 años y empiezas a sentir muchísima presión como estudiante de preparatoria. ¿Y ahora qué sigue? Y ya tengo que tomar la decisión. Y ya veo que hay muchos que ya saben y yo no. ¿Para dónde me voy? ¿Qué hago? Entonces empiezas a querer tomar una decisión que muchas veces puede ser apresurada o sin estar 100% seguro de qué es lo que quieres. ¿Por qué? Porque a los 16, 17 años, sinceramente, traes la cabeza en otro lado. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a salir? ¿Qué voy a tomar? Etcétera, etcétera. Entonces, un día te das cuenta que dejaste pasar el tiempo y no te preocupaste por meterle un poquito de tiempo a analizar esa decisión que tienes que hacer. Estuviste en TikTok, estuviste en Instagram, estuviste con la novia, estuviste, etcétera, haciendo muchas cosas y nunca te diste un tiempo para explorar, experimentar, tratar, leer, aprender, juntarte con gente mayor para platicar de estos temas y llega el día, tienes que decidir y híjole, pues por lo que me dijeron mis amigos, mis papás, quien haya sido. Entonces, hay que tomarse tiempo, hay que dedicarle el tiempo a esta decisión que se nos pone mucha presión y también lo dice una persona que me gusta mucho seguir que se llama Gary B. Dice, a ver, también a los 16, 17, 18 años, si tomas una decisión equivocada, puedes recomponer el rumbo y no pasa nada. Pero tienes que estar dispuesto a
meterle un poquito de tiempo y definir muy bien qué es lo que te apasiona, como decía Giovanni, porque si no lo entiendes nunca, vas a andar para todos lados. Sí, yo me acuerdo, yo hice prepa de 2 años y mi mamá de que, pues aviéntate 3 para que pienses bien lo que quieres ser. Y yo de que, mamá, llevo desde tercero de primaria sabiendo lo que quiero hacer. Porque, por ejemplo, a diferencia de ti, tú pensabas de que, te diste cuenta que era un hobby, ¿sabes? Lo de las carreras y todo. Pero yo me acuerdo que estaba en primaria y me dibujaba con chalequito de Televisa. ¿Sabes? De que yo iba a ser una reportera estrella, iba a estar haciendo reportajes y todo, que en algún momento ya de mi vida laboral lo empiezo a hacer. Pero era como desde chiquita y realmente todo empezó por la pasión y por el gusto de hablar. Creo que eso es evidente y creo que siempre se ha notado. Pero todo empezó como un juego, de que en mi casa me ponían la alarma, de que, ¿sabes qué? Hasta que suene vas a poder hablar, porque yo no dejaba de platicar, yo platicaba, cantaba, hacía de todo, pero era como este lado de decir, pues si soy buena platicando, si soy buena hablando, pues vamos a materializarlo y vamos a dedicarnos a eso. Está súper bien. Entonces, muchas gracias. No, y qué padre. Recuerdo mucho siempre que hablamos de estos temas, se me viene a la cabeza mi hermano, que le mando un saludo. Mi hermano tenía, creo que 2 años y medio, 3 años, y él decía que quería dedicarse a estar en el campo, el rancho, la naturaleza, o sea, a no estar en una oficina. 3 años, tenía mucha claridad de qué es lo que quería hacer, así como mi buen Giovanni, y en eso anda. Y toda su carrera o toda su vida la alineó a eso que quería hacer y ahí está, y es muy feliz haciéndolo y siempre tuvo esa claridad desde muy temprano en su vida, así como tú también. Sí, y es que realmente más allá de la claridad también es de focalizarnos, porque por ejemplo, a mí me pasaba que en la familia de que somos familia de maestros, entonces pues tú mejor vete por el lado de los maestros. Somos familia de médicos, entonces vete por el lado médico. Somos familia de abogados, entonces vete por el camino de abogado. Y ya tenía mi mamá de que es que tú das para más, estudia otra carrera, y yo, pues es que lo voy a hacer bien en esta carrera, o sea, también de apegarse a las pasiones y a los sentires de cada uno. O sea, sin caer en la presión que te meten. Exactamente, porque yo me pude haber sentado y dudar de que no, pues a lo mejor soy más fregona en otro aspecto, pero pues no me iba a desmeritar, ¿me explico? Entonces, ahora sí que arraigarse y empezar a prepararse si realmente queremos conquistar lo que nosotros en algún momento soñamos cuando éramos chiquitos. Vas a correr en algún momento, te lo puedo asegurar. Sí, te falta el carro de carreras. Entonces, ¿ves? El hobby está 100%. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo, a mi hermano, tú lo conoces, Giovanni, en el test vocacional le salió que podía ser sacerdote. Salió sacerdote y abogado. Sacerdote en la familia, no lo imaginamos. Y más porque Fernando tiene pues ahora sí una manera de ser súper chispa y así, de que mejor derecho. Pero de abogado le va bien. Entonces, vamos a la primera dinámica del día. ¿Ok? No van a cantar. O a lo mejor sí. Entonces, pues bueno, van a tener que adivinar el programa educativo. ¿Ok? Les voy a describir un programa y ustedes me van a tener que decir de cuál se trata. ¿Ok? Pera, papel o tijera, la primera, a ver con cuál empiezo. 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera. Okay. Empieza Giovanni. Soy habilidoso con las matemáticas, me gustan las finanzas y los impuestos, soy detallista y preciso en mi trabajo. En una película de mi gremio, Ben Affleck me interpretó de forma magistral. ¿Contaduría? Ok. ¿En dónde está disponible contaduría aquí en la universidad? La contaduría está, está en presencial, está en línea y está en OneFlex. ¿Le sabe? Muy bien, rector. No, eso esperaría, ¿verdad? A ver, ahí te va. ¿Te la vas a aventar tú? Pero es que pues está bien fácil. A ver, puedo escribir columnas que promuevan la honestidad y la transparencia en el gobierno y también pueden contratarme políticos que han sido acusados de corrupción para defenderlos. Tom Cruise interpretó a los de mi gremio con una gran actuación en la que mandó a prisión a Jack Nicholson. Derecho. Derecho. ¿En dónde está disponible? En todas las modalidades. En todas las modalidades puedes estudiar la licenciatura en Derecho y es que de eso se trata. Aquí en la universidad puedes encontrar un montón de licenciaturas, maestrías, también bachillerato, también que es un modular bilingüe, dices tú, si quieres acá a repuntar en el idioma inglés, que realmente te pueden ayudar ahora sí que a enfocarte a lo que realmente quieres hacer en esta vida, sin presiones. También nuestros maestros te pueden apoyar en eso. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba comunicación
llegó gente que había estudiado Derecho un semestre o Medicina un semestre y que se dieron cuenta que no era lo suyo y resultaron ser buenos estudiantes en comunicación. Entonces también se vale y nosotros también tenemos como estos maestros que te dan la palmadita o que te dan el sapecito y que te dicen, por ahí no es, mejor vete por este lado. Y fíjate que hay algo muy importante que tiene la UANE que otras escuelas no tienen. Y eso sí lo quiero decir en este tema. La UANE tiene una posibilidad de que la gente que está aquí en la prepa de 2 años o en la prepa de 3 años, tiene la oportunidad de convivir con alumnos de licenciatura. Entonces, si te fijas, alguien que esté aquí en prepa, en cualquiera de nuestros campus donde ofertamos bachillerato, puede convivir en unas actividades de libro con gente de licenciatura, puede venir a la semana del contador, puede venir a la actividad de gastronomía, puede ir a la actividad de administración, a un conversatorio de derecho y se puede dar cuenta, es más, se puede meter hasta una clase. Se puede meter hasta una clase de las licenciaturas y se puede dar cuenta cómo son las clases, cuáles son los temas que se abordan, puede platicar en los pasillos con alguna estudiante de alguna carrera y puede vivir de primera mano las actividades, los elementos, las secuencias didácticas, también a conocer a los profesores, porque algunos profesores de licenciatura dan clases en bachillerato y puedes saber la dinámica que se sigue. ¿Qué te permite eso? Tomar una decisión más adecuada. Hay mucha gente que solamente está su prepa, es decir, en las instalaciones de su escuela solamente es prepa y no les permite tener acceso a todo esto que tienen nuestros alumnos de UANE. Entonces, nuestros alumnos de UANE realmente son privilegiados porque el día que quieran pueden decir, oye, quiero ir a la cocina para ver qué están haciendo, conocer al chef, conocer al mixólogo, conocer al enólogo, poder platicar, por ejemplo, con el abogado penalista, con el abogado laboralista, o poder conocer a lo mejor a un ingeniero, a un gerente de planta y platicar con ellos y pueden tener conferencias y charlas y pueden tener un día de inmersión en estas carreras y creo que esto ayuda mucho a decidir porque es como decía Fermín, oye, platicando con estas personas, yendo a estas clases, platicando con los subdirectores académicos, es como se pueden dar cuenta de si realmente cumple con 2 finalidades. Tomar una decisión de carrera se basa en 2 finalidades, pasión y sentido de vida. La pasión es algo que nos va a permitir, es ese motor y esa gasolina que nos va a permitir funcionar a lo largo de la vida y el sentido de vida es para qué y para quién lo hago. Eso es importantísimo. Cuando nosotros juntamos nuestra pasión con nuestro sentido de vida, podemos alcanzar la felicidad. Y la felicidad profesional la contagiamos hacia los demás. Y eso se logra en la carrera. Yo nomás quiero agregar una cosa a lo que decía Giovanni. Aunque todo esto está disponible, creo que lo más importante que tiene que tener el alumno o el interesado es una sola cosa, y es actitud. Tener esa actitud de meterse a la clase, de preguntarle al de licenciatura, de ir a hablar con el chef. No se requiere nada más, actitud. Y eso es lo que muchas veces dejamos a un lado o no te das el tiempo para darle la importancia que requiere dar ese pasito extra, que hay otros que sí lo están dando y de repente esos se alejan. ¿Por qué? Pues tuvieron una sola cosa, actitud, ganas de hacer eso que se requería para tomar una buena decisión y el resto que lo vamos dejando pasar y a ver qué pasa y más adelante llega el día y no lo tienes claro. Entonces, si hay una habilidad o algo que hay que fortalecer o que se lleven de este programa o de este podcast es actitud de buscar lo que ustedes quieren perseguir. Sí, y es que es súper importante eso, porque, por ejemplo, a mí me tocaba que estaba estudiando con chavos que me llevaban unos 4 años, porque ya venían de, pues ahora sí, de no estudiar Derecho porque no les gustó y de no estudiar una ingeniería porque se dieron cuenta que no les gustó. Entonces tomaban como la comunicación como un colchón. De que no, pues es que estoy aquí pues para empezar a hacer algo y porque pues para que mi mamá no me vea en la casa. Pero después tenía a la otra persona que decía de que pues estoy aquí y a ver cómo me va en la comunicación, ¿sabes? Mientras tenía como este lado pesimista de nada más estoy aquí para que no se me vaya la vida, tenía el otro lado de que bueno, es lo que tengo, es lo que medio me apasiona, pues voy a hacer mi mejor esfuerzo. Por ejemplo, tú, llegando a ingeniería industrial, ¿cómo tornas esta actitud de decir la regué? No es lo mío, no me gusta, mejor me encamino a esto. Pues a ver, siguiendo un poquito lo que te decía, yo no tenía esa actitud, yo no me di el tiempo para ir a platicar con gente más grande que yo o con ingenieros que estaban haciendo ya la chamba
o ya estaban desempeñándose en esa actividad, me dejé llevar. Entonces, cuando me doy cuenta que no tomé la decisión correcta, ahora sí, tiempo después, pues voy, oye, si me gustan las finanzas, pues voy y hablo con el director de la carrera de finanzas, a ver cuál es el programa, qué vamos a ver. Fíjate, esto está bien interesante, se alinea a lo que a mí me ha gustado siempre, entonces tomo la decisión. Pero empiezas atrás, ¿ok? Por no darte ese tiempo. Ya durante el proceso y durante la carrera, pues mucho más alineado a mis intereses, a mis pasiones, obviamente como en todo, materias muy padres, otras materias no tan buenas, pero le empiezas a sacar mucho mayor provecho y aseguro que la decisión que tomé fue la correcta. Sí, y es que después te topas con pared, porque no nada más es pensar, la regué, sino tienes a los papás diciendo, la regaste. Tienes a la familia diciendo, ay, fulanito la regó. Y es así como un montón, volvemos al punto, de la presión, de los comentarios externos. Pero también, y era como lo que tú comentabas al principio, te vas a dedicar a eso toda tu vida. Y es lo que te va a hacer feliz toda tu vida, y es con lo que vas a alimentar a tus futuros hijos, y es en lo que tu vida va a estar 100% inmersa una vez que ya tengas un futuro profesional y una carrera hecha. Pero, y ahí, Ana, se nota. O sea, la verdad es que se nota cuando lo estás haciendo con pasión o porque te gusta, a cuando lo estás haciendo a fuerzas. Y no me dejarás mentir ahí, Giovanni. O sea, te cuesta trabajo, oye, estudiar, que la tarea, cuando no está ahí. Pero cuando lo encontraste, el desempeño cambia totalmente, radicalmente. Justo es lo que dice Fermín. Yo creo que el cuerpo nos avisa, el cuerpo es muy sabio y el cuerpo también, el cuerpo mental también es muy sabia. Cuando uno se levanta todos los días y dice, chin, tengo que ir otra vez a la escuela, no, ya no quiero entrar en esta clase, mejor me las corro, mejor me voy, mejor no hago esta tarea, ahí es cuando se entra en la apatía y al final todos sabemos dónde va a terminar esto, ¿no? En cambiarte de opción. Pero cuando uno se levanta y el cuerpo te lo pide, oye, asiste a este congreso, oye, que va a haber un viaje a Querétaro para ir a un congreso, no sé qué, ve, inscríbete en este concurso, que tenemos, por ejemplo, el programa de embajadores para ir a España una semana, todo pagado por la universidad, pues me inscribo para tener experiencias de internacionalización, que hay una conferencia, que hay un taller. Tú mismo lo vas buscando, incluso tú les pides a los profesores, oiga profesor, vi esto, estudié esto, vi en internet tal cosa, ¿qué más me puedes dar? Dame un libro, una recomendación. Eso es pasión. Entonces, esa es la mitad de la chamba, e insisto, la segunda es el propósito y es el sentido de vida, o sea, es para qué y para quién lo estás haciendo. Ahorita nosotros te podemos decir, por ejemplo, para quién hacemos nuestra profesión. No nada más es para nosotros mismos, sino también para nuestra familia, para la gente que nos rodea. Pero cuando tú estás a la edad de 17 años, tienes que saber para quién lo quieres hacer. Y la primera respuesta tiene que ser para ti. Porque todo lo que hagas tiene que ser para mejorar tu cuerpo, tu espíritu, tu mente, para alimentar todos tus sueños, tus anhelos y tus aspiraciones. Que eso debe de ser. Por eso, cuando la gente se gradúa de las carreras, siempre decimos se cumplió un sueño, se cumplió una meta, se cumplió una aspiración. Porque realmente el cielo es el límite. Pero el cielo es el límite cuando quieres hacerlo tú el límite, cuando evitas precisamente caer en ese camino sinuoso y difícil que son las presiones de ya la regaste, ya perdiste un año, vas a perder 2 años, 3 años. Bueno, ¿y qué si se pierde eso? Cuando tienes toda la vida para disfrutar los resultados de una buena decisión. Sí, o sea, prácticamente recuperarlo. O sea, es el hecho de que, ok, perdí tiempo, pero pues me voy a poner las pilas, voy a tener actitud para que este tiempo que perdí, bueno, se me va a compensar de una manera increíble. Y empiezas a ver a tus amigos o ahora que están las redes sociales, que a nosotros no nos tocó, pero eso le mete muchísima presión adicional, porque empiezas a ver a los que sí y los que ya empezaron a hacer sus prácticas y los que ya están muy orientados y hablando todo el tiempo de qué es lo que les apasiona y tú andas, híjole, no sé. Tienes que ser muy inteligente en entender que si no lo tienes o no lo has encontrado aún, no es el fin del mundo, pero tienes que trabajar orientado en encontrarlo. Sí, ¿Okay? Yo prácticamente platicaba con mi mamá la vez pasada, tengo una amiga, y la conversación estaba de que, no, pues mira, en mi trabajo me va así y así y así, estoy haciendo esto, no, sí, te veo en los videos, veo todo lo que haces y así, ¿y a ti cómo te va? No, pues yo no tengo trabajo, estoy haciendo la tesis, pero pues no tengo trabajo. Ok, ¿y luego? No, pues no tengo trabajo. Y yo platicando con mi mamá le digo de que no me puedes estar diciendo no tengo trabajo y que tu siguiente respuesta sea
estoy buscando trabajo. ¿Me explico? O sea, la solución al no tener trabajo, o sea, y la conversación era así, no tengo trabajo, y es que voy a batallar, Actitud. Sí, pero sentada no lo vas a conseguir y las cosas no caen del cielo. Y también, por ejemplo, a mí me pasó con la cuestión de las prácticas profesionales, de que nadie sabía en dónde realizarlas. Y yo de que, pues, ¿cómo no vas a saber? Si estamos en un gremio de la comunicación en donde puedes estar hasta detrás de una pantalla, enfrente de una cámara, en un periódico, haciendo lo que sea, ¿sabes? Hasta de organizacional, por ejemplo, vete a una empresa aunque nada más estés tomando fotos, pero era así como esta espinita también de querer conocer el mundo laboral. Lo platicaba en algún episodio pasado a la importancia de las prácticas profesionales. Esas también te ayudan a saber si sí estás en el camino correcto y si sí es a lo que te quieres dedicar en toda tu vida. Las prácticas profesionales fortalecen, ahora sí, lo que quieres hacer o lo que de plano no quieres hacer. Pero en esta cuestión, ¿ustedes qué recomiendan o qué creen que sea mejor? ¿Tener una orientación vocacional, un orientador vocacional o realizar un test vocacional? A ver, yo creo que el test es un complemento. Te puede dar una guía para acá, pero no te va a dar la respuesta. Definitivamente no te va a dar la respuesta. El hacer prácticas profesionales, el hablar, es lo que te va a ir dando esa respuesta que tú a lo mejor en el fondo ya más o menos debes de saber hacia dónde. Entonces, si complementas un test con el hacer, con la acción de prácticas, de entrevistas, de salir un poquito a ver cosas diferentes, es lo que te va a ayudar a tomar una buena decisión o no. Va. Y hablando, por ejemplo, en este aspecto de que no nada más eres tú, sino que vas a crecer, vas a tener un futuro en donde vas a tener una familia que va a depender de lo que tú hagas. ¿Cómo se puede dar cuenta un estudiante de decir, financieramente es viable? ¿A qué te refieres con financieramente? ¿Que si lo pueden pagar o que si les va a dejar si dinero? Les va a... Mira, muchas veces estamos sujetos a lo que los medios, como decía Fermín, las redes sociales, las 10 mejores carreras pagadas, las 5 las peor pagadas de las carreras. Creo que eso depende del cristal con que se mire. Hay muchas personas que pueden decir, oye, ¿sabes qué? De maestro te vas a morir de hambre. Depende, porque los maestros investigadores ganan y ganan bien. O sea, los que publican, los que tienen 4, 5, 6 libros publicados, viven muchas veces de los réditos que deja el que les compren sus libros. Los productores de contenido, por ejemplo, los comunicadores, es que si no trabajas en determinada empresa, siendo de los comunicadores top, no vas a ganar bien, te vas a morir de hambre de periodista. Eso no es cierto. O sea, el mundo es de los osados, de aquellas personas que dicen, ¿por qué no? ¿Por qué no ir por 1 kilómetro extra? ¿Por qué no ir por 1 milla extra? ¿Por qué no subir 1 metro más en esta colina? ¿Por qué no dar un plus? Esas personas que quieren comerse el mundo a mordidas y que efectivamente se lo comen a mordidas son los que garantizan su éxito financiero. ¿Por qué razón? Porque hoy en día vivimos en un mundo donde ya no se depende solamente del ingreso por la profesión. Es decir, que tienes que diversificar tus ingresos. Hay personas que tienen negocios, hay personas que dan consultoría, hay personas que crean contenidos, hay personas que son influencers incluso, y que pueden ser profesores y que pueden ser influencers y que tienen libros y que dan conferencias y que multiplican sus ingresos. Entonces pensemos en que todas las personas parten de las mismas oportunidades que se tienen al salir de las carreras. Por ejemplo, hay 6,000 abogados que salen todos los años en el país, 6,000 egresados de Derecho, que parten con las mismas oportunidades porque saben exactamente lo mismo. ¿En qué radica la diferencia? Como decía Fermín, en la actitud que tú le pongas a la vida. Si tú tienes una actitud emprendedora, una actitud de hacer negocio, de llevar tu profesión a ser una fuente de ingresos que te permita a ti vivir bien, lo vas a lograr. Y lo vas a lograr alrededor de todas las herramientas que se tienen. Por eso hace ratito que se mencionaba, yo hablaba de experiencias. ¿Por qué? Porque en las universidades siempre hay talleres emprendedores, ferias de emprendimiento, y muchas veces lo decimos, yo te lo digo como abogado, decimos, ¿para qué yo voy a una feria de emprendimiento si eso es para la gente de ingeniería, de administración? Ah, sí, pero algún día voy a poner un despacho, y un despacho es un emprendimiento, y necesito aprender cómo hacerle para tener más redes sociales, más leads, más alcances. Hay cosas, yo lo decía, por ejemplo, Excel no voy a aprenderlo. O sea, yo de verdad decía, a ver, cuando estaba en carrera, si yo regresara a mi yo del 2004, le daría un zap y le diría, Giovanni, por favor aprende Excel. Yo también. Porque te puedo asegurar que cuando estaba en computación y estaba viendo Excel decía, es que ¿para qué? Voy a contratar a alguien que me haga esto y se acabó. Pues, oh sorpresa, hoy mi vida laboral depende del Excel.
Y entonces es cuando dices, bueno, mi yo del 2004, si hubiera aprendido eso, hubiera desarrollado otras habilidades, porque ya ahorita el ser abogado no requiere nada más las habilidades de un abogado. Requiere saber programación, requiere saber otras herramientas, por ejemplo, como las que ofrecemos en BEDU, como las que ofrecemos en Extensión Universitaria, que muchas veces no lo ves cuando estás estudiando. Lo ves cuando sales y dices, chin, ¿por qué no aprendí esto? O sea, por ejemplo, cuando yo estudié la maestría en Administración y Liderazgo, yo decía, oye, pues ¿para qué un abogado va a estudiar esto? Y hoy me doy cuenta que si no lo hubiera estudiado, hubiera sido menos competente. Quizás hubiera sido bueno en mi ámbito, pero menos competente. Entonces, hay que aprovechar, que era lo que decía Fermín, aprovechar todas las oportunidades que se tienen con actitud de que esto me va a servir algún día. O sea, yo te puedo asegurar que soy de las personas que ha hecho muchas cosas que la gente te dice, ¿para qué lo haces si ni te va a servir siendo lo que estudiaste? Y gracias a eso he construido una carrera profesional de la cual me siento orgulloso por haber aprendido cosas que la gente decía ni te van a servir. Y yo le recomendaría a mi yo del pasado que aprendiera cosas que hoy dependo de esto y que necesito aprenderlo ya con un bagaje distinto. Entonces, creo yo que con actitud, con experiencia, con vivir experiencias y sobre todo con aprovechar las oportunidades que se plantean, creo que es algo bien importante que se tiene que llevar a cabo. Sí, creo que moverte por el dinero, únicamente por el dinero, es la peor decisión que puedes tomar. ¿Por qué? Porque, y siguiendo el ejemplo que decía Giovanni, hoy las 10 carreras mejor pagadas. Generalmente la número 1 que aparece ahorita es programación, o todo está muy orientado hacia allá. Oye, ya lo vi, lo leí, fíjate que voy a hacer programación, pero detesto estar detrás de una computadora. ¿Tú crees que voy a ser exitoso en mi carrera de programación? Por supuesto que no, porque vas a odiar cada momento en el que tú estás detrás de la computadora y tomaste una decisión porque es la carrera mejor pagada. Pero si te apasiona, no sé, el derecho, estoy seguro que, aunque no aparezca dentro de las mejores carreras pagadas de momento, le vas a meter tantas ganas y te va a satisfacer tanto que vas a ser un excelente abogado. Y vas a estar mucho más arriba de la carrera que viste en un librito, que es la mejor pagada del momento. No puedes tomar decisiones orientadas únicamente a lo que estás viendo que te va a dejar de dinero. Apuéstale a tus gustos, a tus pasiones y a las ganas que le vas a meter a las cosas. Sí, y es que realmente también es el hecho de siempre querer dar un poquito más. Lo platicábamos. Derecho y te exige ya otras cosas. Si bien es un mundo súper acelerado, un mundo muy exigente también del área laboral, no nada más te ibas a quedar en los libros de derecho y en las bibliotecas, inmerso en los libros viejos de derecho, ¿no? Tú no te ibas a quedar nada más en unos números, ¿no? O sea, es también como fortalecer estas habilidades, pero también estar muy atento a lo que ya el mundo está exigiendo. De decir, bueno, me piden que sea buena oradora, ¿sabes? Porque en algún punto voy a tener que platicar y voy a tener que decir cosas. Bueno, fortalezco también este lado. O sea, no quedarse de brazos cruzados y decir, pues ahora sí, me toca apechugarle, dirían por ahí, y apostarle a que realmente, si me enfoco, puedo lograr ser lo que quise ser de niño, ¿no? De chiquito. Y también entender que el mundo va cambiando. O sea, me topo con estas imágenes de las peores y de las mejores, pero resulta que pues en Saltillo no está esa licenciatura. Bueno, pues ¿qué vas a hacer? Sí, o sea, también de escarbarle, de buscar, de no quedarse de brazos cruzados, y ahora sí que siempre enfocarnos pues a lo que nosotros en algún momento pues soñamos. Ahora, 2 cosas importantes: formación continua y autoaprendizaje. Independientemente, esto es un consejo que yo pudiera darles para las personas que están tomando una decisión de carrera en la actualidad, que nunca dejen de aprender y nunca dejen de autoaprender. ¿Por qué razón? Porque hace 10 años la ingeniería eléctrica no miraba en el panorama de las mejores carreras, pero cuando a alguien se le ocurrió, a un osado se le ocurrió cambiar el paradigma de petróleo a energía eléctrica para los coches, entonces se volvió muy rentable. Hay carreras ahorita que no existían cuando Fermín y yo estábamos sentados en 6º semestre o en 4º semestre, somos de la misma edad. Entonces, cuando estábamos en prepa tomando la decisión de carrera,
no existían las carreras, muchas de las carreras que hoy en día están. Por ejemplo, ciencia de datos. No existía ciencia de datos. Si no existía la ingeniería logística, a lo mejor. Y eso que somos frontera, vivimos en estados fronterizos. Pero, ¿esto qué nos quiere decir? Que lo que hoy es, quizás para mañana no. Yo te puedo decir una cosa. El 80% de la carrera que yo estudié Derecho. El 80% de la carrera que yo estudié, ahorita ya no está vigente. ¿Por qué? Porque cambió el derecho constitucional, cambió el derecho civil, el derecho familiar, el derecho laboral, el derecho penal. Y está cambiando el derecho internacional con China. Entonces, si tú te fijas, los derechos que yo estudié, lo que yo había estudiado, ya no es vigente. Por eso recomiendo siempre la formación continua. Cursos, talleres. Algo que yo le he aprendido mucho a Fermín es esa disciplina que tiene para escuchar podcast y para escuchar audiolibros todos los días en sus viajes. Todos los días, porque eso es una disciplina. Eso es autoaprendizaje, eso es poder decir, oye, me estoy preparando, me estoy formando, estoy siendo la mejor versión de mí mismo todos los días. Y yo creo que quien tiene que tomar una decisión o quien va a tomar una decisión de carrera ahorita, tiene que decir, en los próximos años, ¿cómo le voy a hacer para construir la mejor versión de mí mismo todos los días? Cada vez que tú escuchas un podcast, un audiolibro, un canal de YouTube, cada vez que sigues algún contenido que ahorita vertiginosamente se está creando y que tenemos el acceso a la mayor cantidad de contenido en la historia de la humanidad, si nosotros todos los días nos llevamos algo que nos deje un aprendizaje, vamos a hacer una mejor versión. Y cada que seamos una mejor versión, nos estamos acercando a la perfección. Quizás nunca lo logremos, porque nunca lo vamos a lograr, pero siempre vamos a ser mejor que como nos fuimos a dormir y tendremos una oportunidad de mejorar a cuando nos vayamos a acostar. Oh, buenísimo. No, pues tú le sabes. Es que pero me consta. Fermín, el Excel Carry. De acuerdo. Ese no, pero me salió la última vez. De acuerdo, Carrie. Pero, y lo que decía Giovanni de los libros, de los podcasts, de los newsletters, que están ahí disponibles. Es que todo está ahí. Volvemos a lo mismo, nada más las ganas de tomarlo, de agarrarlo y empezar a agregarte valor a ti, porque eso no te lo va a regalar nadie. Y no siempre fue así. Yo le platicaba a Giovanni, porque a Giovanni siempre lo veo con un libro. No sé, el año pasado leíste 50 libros, una cosa así. Y yo antes del año pasado, o el 2020, cuando empezó pandemia, yo no había leído libros. Fuera de los libros de la carrera y todo esto, no era algo que a mí me interesaba. De repente empecé con el primero y pues ahí va el segundo, y ahí va el tercero, y ahí va el newsletter, y empiezas a agarrar un camino que se vuelve hasta adictivo, de cómo te empiezas a nutrir y agregar valor, y cambias de un día a otro. No lo que estabas haciendo en el pasado te marca o sea, no es lo que tienes que hacer toda tu vida. En un momento tú vas a decir, esto me gusta, esto me interesa, y de ahí nadie te para. No, y la satisfacción de hacer algo diferente. O sea, por ejemplo, a ti te pasa con los libros que no eras tan aplicado en la lectura, a mí me está pasando con el ejercicio, de que ahora mis pláticas son del ejercicio y tú la carrilla está presente, pero es el hecho de decir, bueno, pero es una versión de Ana que no existía, así como es una versión de Fermín que no leía, así es como una versión que... A mí me pasó con los podcasts, yo no escuchaba podcast hasta que conocí a Fermín y que me dice, es que mira, escucha este o está este. Yo dije, bueno, a ver, ¿por qué no? O sea, hay que darnos también la oportunidad de probar cosas nuevas. Y entonces ya empiezas a escuchar y como dice Fermín, o sea, una cosa te lleva a otra. Cuando yo estudié, te digo, la maestría en administración, pues yo nada que ver con el tema de administración y de eficiencia y de 5 S ni nada de eso, pero te va llevando y empiezas a ver cosas, empiezas a descubrir mundos que antes no habías visto y te empiezas a enriquecer profesionalmente, porque acuérdate que ahora ya las personas no contratan por los títulos que tienes colgados en la pared. Las personas contratan por las habilidades que has desarrollado. Entonces, cada carrera te permite desarrollar ciertas habilidades, pero esas habilidades son encuadradas en la carrera. Necesitamos también tomar habilidades de otras profesiones que nos permitan hablar lenguajes comunes. Por ejemplo, si hablamos de estados financieros, pues un abogado lo ve a lo mejor en contabilidad o en derecho empresarial, pero se puede vincular con los financieros porque ellos también hablan de estados financieros. Entonces, en la medida en que tú desarrolles la habilidad de leer estados financieros, de interpretarlos y de analizarlos, es en la medida en que vas a poder hacer una simbiosis con otras carreras. Y entonces cuando empiezas a enriquecerte. Y siempre es muy bueno escuchar.
saber escuchar a los demás te permite tomar tus propias decisiones, porque puedes escuchar su opinión para poder enriquecer tu opinión, porque al final de cuentas la única, la valedera y la que va a guiar tus pasos es lo que tú decidas con base a tus opiniones. Va, buenísimo. Entonces, pues bueno, segunda dinámica del día, profesionistas en el cine. Esta va a estar medio complicada, pero confío en que ustedes son cinéfilos un poquito y le van a atinar. Entonces, les voy a tener que decir un personaje y ustedes me van a tener que decir o en qué serie sale o algunas características de este personaje. Una o tres características, ¿ok? Si no adivinan, me van a tener que decir la carrera a la que nunca se dedicarían y por qué. ¿Ok? Empiezo contigo, Fermín. Jordan Belfort. Esa es facilísima. Es Wolf of Wall Street. Y a ver, ¿qué características tenía el lobo de Wall Street? Determinación. Estaba obsesionado con ser exitoso. Tenía mucha habilidad de habla o de lenguaje. No sé si se acuerdan de una escena cuando pues en la película el banco que soñó en el que iba a entrar a trabajar truena, creo que en su primer día de trabajo, pero él había agarrado muchísimas habilidades que después se va e inicia su firma en un pueblito, una ciudad chiquita, y contrata ahí a varios que no eran financieros, pero les enseña a cómo hablar y a cómo pegarse un script para lograr una venta de blue chip stocks o acciones muy seguras, o algunas que pink slip le llamaban, empresas que ni nadie conocía en el mundo, pero te hablaba tan bonito que te convencía de invertir. A ver, no nos vamos a meter en la parte ética si estaba bien o estaba mal, pero tenía una habilidad de habla, de convencimiento, de determinación increíble. Una gran película. Ok, a ver. ¿De mis películas favoritas? ¿Neta? Sí. Pongan un clipcito. A ver, Giovanni, Teniente Ellen Ripley. Dios, soy malísimo para esto. De una saga de medio terror, ciencia ficción, extraterrestres, monos feos. No, totalmente, no sé. Vas a decir a qué no te dedicarías. Sí, es de la saga Alien. De Alien, no, ok. ¿A qué no me dedicaría? A contabilidad. O Yo sea, tampoco. A ver, el Excel y yo somos personas que coexistimos en este mundo, pero no me dedicaría a la contabilidad, Te comprendo definitivamente. ampliamente. Es mi coco, el Excel y los números. Mi papá es maestro de matemáticas, entonces es así como el hecho de que, ¿por qué no me heredaste un poquito de ese lado? Sí, a mí me gustaban las matemáticas hasta que álgebra destruyó mis sueños. A mí- Baldor, ¿cómo se llama? No, muy buen libro, de hecho ahí lo tengo en la casa, pero es el hecho de que ya no te vas a meter en un libro a ver cómo se hacen las matemáticas, ¿me explico? El libro no te va a dar la respuesta, sino la práctica, y tú lo sabes. ¿Cuántas veces hice esa tabla de Excel? Muchas. Y definitivamente para mí la T es una letra, no una cuenta. Entonces yo no me dedicaría Y nada a la más. contabilidad. A ver, Fermín, Francis Underwood. Le están dando las más fáciles. Francis Underwood. Me suena, pero a ver, dame una pista. Es política de Estados Unidos. Es House of Cards. Ok, pero pues perdiste. Entonces dime a qué no te dedicarías. ¿A qué no me dedicaría? Yo creo que a la programación. ¿Por qué? Me acuerdo perfecto. O sea, la construcción de modelos lógicos con un lenguaje que, por lo menos para mí, es complejo. Sufro. O sea, me acuerdo en mi clase de prepa que nos ponían este tablero en aquellas épocas se ponían a juntar cablecitos para que se prendiera tal cosa y luego programarlo con C++, este lenguaje de computación, y si esto pasa, esto y todo va, híjole. Los diagramas de flujo y todo esto. Se me hacía complicadísimo. Pero eres bueno en los números. O sea, este lado lógico, ¿no? Pues esta parte lógica no era, la verdad es que no soy bueno, no era tan bueno, y veía gente que lo hace tan natural. En algún punto tuve una practicante que se llama Eugenia,
que tenía una habilidad para hacer secuencias lógicas que la llevaban a hacer programas y te sacaba en 5 minutos lo que al resto de la gente le tomaba días hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque le encantaba. Entonces nunca me dedicaría a la programación. Yo a gastronomía. ¿Por qué? No me gusta cocinar. No sabes hacer un huevito. O sea, no, sí, Fermín, ¿qué pasó? O sea, sí, pero el hecho de, por ejemplo, la repostería. Específicamente la repostería es algo que me saca canas verdes. O sea, medidas súper específicas, donde se te vaya un chorrito más de leche y ya no te salió el pan, ¿me explico? Entonces es así como... No, gastronomía no. Me gusta mucho lavar trastes y sí te sé cocinar un huevito, que su picadillo, que su cortadillito. Entonces no te gusta la repostería, la panadería, no la gastronomía. Sí, la repostería. Es que la gastronomía también... Pues una pasta, un maridaje con vino, con pez, ¿no? No. Centrar mi atención. No, te hace aparte me falta gusta ir a la mucho cocina comer. de Gastro de Guane para que veas cómo sí te gusta. Voy a hacer cápsulas. Puede ser que no lo hayas intentado. A lo Visita mejor la tengo un gastronomía, chef visita ahí. la cocina para que veas lo que... Lo haré en estos días. ¿Qué factores debería considerar? Entiendo que ya platicamos un poco de estas habilidades, de estas pasiones, de hacer oídos sordos a la presión o así. Pero ¿qué habilidades o factores debe de considerar un estudiante más allá de poner en práctica sus habilidades para trabajar? A ver, yo creo que tienes que estar muy pendiente de qué está pasando, ¿ok? ¿Qué está pasando en tu país? ¿Qué está pasando en tu zona geográfica o en tu área donde vives, en tu ciudad? Tienes que entender qué está pasando, más allá de que te guste o no, en temas políticos. O sea, tienes que estar poniendo atención. ¿Por qué? Porque, lo decía Giovanni hace rato, no quiere decir que no lo puedas hacer, ¿ok? Pero si el mundo está migrando un tema de energía sustentable, energía eléctrica, energía eólica, que más o menos ahorita medio se está trabando ahí, y tú quieres ser petrolero, pues, a ver, no estoy diciendo que no puedas ser el mejor y seguramente vas a ser muy exitoso, pero el mercado probablemente se va a ir haciendo más pequeño y el otro mercado, un mercado de energía sustentable, va a ir creciendo mucho más. Entonces hay que poner atención a estos factores, a veces macroeconómicos, más allá de lo que quieras decir qué vas a estudiar o no. O sea, pon atención, hay que poner atención en las cosas. O quieres ser, estudiar letras, pero hoy en día tienes una aplicación como un ChatGPT que te puede, redáctame tal cosa y te hace unos escritos preciosos, o sea, te simplifica mucho el tema. Entonces pon atención a qué es lo que viene, lee, estudia, escucha, como bien decía Giovanni, y no te claves únicamente en el plan de estudios de tu carrera. Yo agregaría, suscribo lo que dice Fermín y agregaría el factor emocional. Es decir, hoy en día la inteligencia emocional es algo que es necesario en todas las profesiones, porque al final de cuentas necesitamos profesionistas éticos, resilientes, solidarios y emocionalmente estables. Sabedores de que no en toda la vida es perfecto y no siempre vamos a tener los resultados que esperamos, pero que debemos de hacer una adecuada gestión de las emociones si queremos construir liderazgos sólidos. Es decir, quienes hemos tenido la oportunidad de liderar comunidades o liderar equipos, y que a lo largo de la vida todos nos va a tocar liderar a alguien, incluso a nosotros mismos liderarnos, necesitamos tener en las emociones un sustento muy sólido para poder construir nuestro futuro profesional. Es decir, si nosotros somos de los que nos frustramos muy rápido, o que somos poco tolerantes al fracaso, o que no queremos que los demás crezcan, o nos da envidia de que los demás crezcan, como lo decíamos ahorita, empezamos a ver en redes sociales que alguien ya consiguió un nuevo trabajo, que cambió de residencia, que consiguió una beca de maestría en el extranjero, etc. Y a nosotros no nos mueve emocionalmente bien esto. Creo que es algo que poco a poco nos va haciendo menos profesionales. No menos profesionistas, porque un título te avala tu profesión, pero el profesionalismo es algo que se construye. Y entonces tenemos que ser cada vez más profesionales y lo debemos de hacer emocionalmente saludables.
porque al final de cuentas tenemos dos caminos: ejercer nuestra profesión viviendo, como dice Fermín, todos los días un calvario, todos los días estando mal, todos los días estando frustrado, todos los días estando enojado, o podemos vivir nuestra vida profesional emocionalmente estable, sabedores que va a haber días buenos y días malos, y que los días malos uno se sacude, se levanta y continúa, y los días buenos los atesora para los recuerdos y continúa, porque al final de cuentas ni el bien ni el mal duran para siempre. Y a mí me gustaría agregar un poquito también. Tienes que estar dispuesto a dar algo más. Y probablemente no vas a tener una contribución o una retribución inmediata. ¿Ok? ¿Cuántos abogados se gradúan de UANE cada semestre? Como 200, ya en todo el sistema 200 más o menos. 200 abogados. 200 abogados que cursaron el mismo programa, que tuvieron los mismos maestros, y va a haber algunos muy exitosos y va a haber algunos que no son tan exitosos. Te aseguro que los más exitosos es porque dieron algo adicional al resto de sus compañeros de clase. Y te pongo un ejemplo muy, muy rápido y muy aterrizado. Hoy yo estoy aquí porque en algún punto di algo adicional. Y te platico qué es, Ana. Hace como 5 años decidí hacerme el presidente de mi colonia. Es una colonia con muchas casas. Es un trabajo porque nadie te paga absolutamente nada. Y todo mundo, cuando me iba a meter a esto, me dijo, ¿por qué lo haces? Son problemas, no vas a ganar nada, te vas a echar a los vecinos en contra, es todo un te va a quitar muchísimo tiempo, bla, puras cosas negativas de todos lados. La persona que me recomendó para entrar a Lotus vive en mi colonia y vio el trabajo que hicimos, porque no fui yo solo, hicimos y fue un equipo de gente, vio el trabajo que se hizo en la colonia y un día de la nada, lo había visto un par de veces en mi vida, me habló y me dijo, oye Fermín, ¿qué andas haciendo ahorita? Y de ahí la historia cambió. Limpiando la colonia, barriendo la banqueta. Del tema de la colonia. ¿Por qué? Porque ahí me vio. Y ahí hice algo más que nadie estaba haciendo en su momento. Y aquí andamos hoy. Sí, y es que entonces hay que estar dispuesto a veces a hacer esas cosas que nadie te va a pagar, que nadie te va a agradecer, porque nadie te lo agradece tampoco. Pero te van dando ciertas habilidades, exposición, visibilidad, y un día llega una llamada que te cambia la vida. Sí, y es que tú me preguntabas hace como 2 semanas, ¿no? De que, ¿qué están haciendo los demás que salieron contigo? Y yo, nada. ¿Alguien? No, nadie. ¿Qué están haciendo? ¿Cuántos salieron? 20. ¿Y dónde están esos 20? No, pues le dieron de que al influencer. O están ahí en su casa. Pero luego yo no sabía qué responderte, porque tú me preguntaste, ¿qué están haciendo? ¿Y por qué no están haciendo nada? Y yo de que, pues no sé. Hasta que llego en mi casa, me pongo a reflexionar, y era así como que, eran los 5 que se iban a cotorritos. Eran los 5 que se saltaban la clase. Eran los otros 5 que faltaban y que no pedían los apuntes y que se quejaban porque la maestra nos ponía a escribir en mano cuando querían que todo fuera en computadora. Entonces era así como que, ok, ¿en dónde radica esta diferencia? En siempre dar un poquito más de lo que se le solicita a una persona y siempre tener, volvemos al punto, de esas ganas de hacer algo más, de no quedarse nada más clavado, de no quedarse nada más en lo que la gente pide, ¿no? Sino también de buscar y de decir, me quiero seguir preparando. Hay un video buenísimo que me gustaría recomendarlo y ahí lo agrega Antonio a las notas del episodio o al link. Creo que se llama Víctor Kuipers. Y habla únicamente de la actitud y va relacionado tal cual con lo que hemos estado platicando. Escúchenlo, dura creo que 18 o 20 minutos, pero les va a cambiar totalmente la visión de la importancia que tienen esas ganas en salir adelante o no hacerlo. Va, por último, supongamos que nuestros estudiantes ya saben 100% a qué se van a dedicar y tienen su primera entrevista del trabajo. ¿Qué consejo le daría? 1. Sé honesto, porque mucha gente te dice maquilla, matiza. No, yo te diría sé honesto, porque yo creo que algo que se aprecia mucho profesionalmente es la honestidad.
honestidad intelectual, lo y que se sabes, huele sí, lo cuando que no eres exacto, lo que sabes sabes y lo que no sabes no sabes. El saber hacer, porque muchas veces sabes hacer esto, ¿por qué? Porque si te preguntan si lo sabes hacer es porque necesitan que lo hagas. Y cuando tú dices sí por quedarte con el trabajo y te dicen, bueno, mañana empiezas a hacer esto y no lo sabes hacer, pues así como entras, así sales, ¿verdad? Entonces, sé honesto. 2, no, sé ético. ¿Por qué? Porque hoy en día se aprecia mucho la ética y eso es importante porque habla acerca de tus valores y siempre los valores tienen que ir alineados con los de la organización. Si tú no crees en los valores de la organización, vas a vivir los peores días de tu vida, definitivamente, si no están alineados. Entonces, sé honesto, sé ético y sobre todo, sé una persona que sume. Es decir, yo siempre he creído que a los lugares a los que voy a trabajar los tengo que dejar mejor que como los recibí. Esa es mi contribución. O sea, si no queda mejor que como lo recibí, quiere decir que no estoy haciendo algo bien. Entonces, creo yo que siempre sé una persona que sumes. Suma un consejo, suma una buena palabra, suma actitud, suma conocimiento, pero que seas una persona que sume al equipo. Porque lo que se requiere hoy en día son personas que sumen y no personas que restan. Prepárate, creo que eso es clave. Oye, voy a entrar a la UANE. Pues por lo menos ya me metí a la página, ya sé dónde están, ya sé cuántos campus tienes, ya entendí un poquito los programas. O sea, entiende un poquito y dedícale tu tiempo para investigar el lugar a donde estás interesado o donde vas a ir a esta entrevista. Porque no hay nada, personalmente, cuando entrevisto gente y les platico, oye, ¿por qué quieres estar en la UANE? Y me dicen, es que no sé qué es la UANE. O sea, bueno, sé que es una escuela, pero no sé dónde está, no sé, híjole, descartado, totalmente. ¿Por qué? Porque no te diste ni 10 minutos para navegar un poquito en la página, entender un poquito la esencia del lugar a donde para el que te están entrevistando, quiere decir que no te interesa. Y número 2, pregunta mucho. Tienes que preguntar las cosas. Porque si no te das esa oportunidad en una entrevista o cuando estás yendo a una entrevista de entender muy bien, oye, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde va a estar ubicado? No vas a tener nada de claridad y vas a probablemente tener una mala entrevista porque no mostraste interés o porque no quisiste profundizar un poquito en entender muy bien para qué era esa entrevista. Va, buenísimo. Entonces, súper feliz de que me hayan estado acompañando en este episodio que sé que va a beneficiar a nuestros estudiantes, que ahora sí los va a encaminar un poquito, les va a permitir respirar también si tienen algunas dudas o si tienen incluso miedo de ahora sí que adentrarse a alguna licenciatura o incluso alguna maestría si es que se quieren seguir preparando. Entonces, súper contenta. Ya saben que este es su podcast. Entonces, son recibidos cuando ustedes quieran o lo comparten. Gracias, claro. Ustedes lo tienen que compartir. Un último consejo, Gio. Nada, que la decisión que tomen no siempre va a ser la adecuada, pero si tienen el valor de decidir que no es la adecuada y cambiar de opinión, creo que es algo valiente y algo correcto. Cuando alguien utiliza la valentía para la toma de sus decisiones y sobre todo el saber qué es lo que le va a hacer ser feliz, creo que siempre va a ser la correcta decisión. Entonces, muchas veces tómenlo con calma, sin prisa, pero sin pausa. ¿Tú? Es el famosísimo, son carreras, no carreritas, ¿no? Hay que dedicarse tiempo, hay que tener las ganas de hacer las cosas, de que aunque parece que está lejos, todo lo que vas haciendo previamente suma y después va a impactar. Entonces, tómense su tiempo, métanle las horas, el mismo tiempo que le dedicamos a estar scrolleando videos de TikTok, lo podemos dedicar a veces a leerse un artículo, a investigar un poquito y realmente te va a cambiar, va a cambiar muchísimo tu futuro. Y no nada más aplica para el tema de elección de una carrera, sino más adelante cuando estás trabajando también, porque te va a pasar que tal vez la primer chamba que agarraste
pues no era la más correcta. Y cambia, experimenta, muévete, no te quedes estancado en algo que realmente no te está gustando, te está haciendo infeliz o está haciendo ese calvario que decía Giovanni día con día. Ese no es tu lugar. Muévete, vas a encontrar tu camino y una vez que lo encuentras, te aseguro que en lugar de ser una línea de crecimiento así, va a ser una línea de crecimiento exponencial y te va a cambiar la vida. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por habernos escuchado en ¿Qué quieres ser de grande? No tengas miedo, experimenta, ya te lo dijo Fermín, muévete, pero también sé muy consciente de que si te equivocas, no pasa nada. Acuérdate de seguirnos en todas las redes sociales, estamos como One Oficial y como la Universidad Americana del Noreste en LinkedIn. Únete a nuestra plataforma que obviamente también va a fortalecer este lado profesional, puedes encontrar incluso también prácticas profesionales. Acuérdate de unirte a nuestra bolsa de empleo, contamos con ahora sí que el Departamento de Empleabilidad que va a potencializar tu futuro académico. Yo soy Ana Carrizales y te veo hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Te esperamos el próximo jueves. Recuerda que Voz One somos todos. Escúchanos en YouTube y Spotify. Síguenos en nuestras redes sociales One Oficial y no te pierdas nuestros episodios. Sugiere temas o participa en este espacio. Tú también, sé parte activa de una experiencia educativa que transforma. Voz One, el podcast.